Muy bien, continuamos con nuestra cuarta sección de nuestra serie Introducción al libro de Daniel. En esta ocasión, como les mencionamos en la última sección, nos corresponde iniciar con el punto E de nuestro estudio, de nuestra introducción, que se titula Sistemas de Interpretación. Sistemas de interpretación. Es decir, el desarrollo de diferentes sistemas de interpretación profética a partir de la explicación del libro de Daniel. Al entrar en el estudio de la profecía apocalíptica, el lector se va a encontrar con opiniones muy opuestas en las escuelas de interpretación, y el que no esté ducho en estos estudios proféticos se puede confundir algo o mucho. De aquí la conveniencia de hacer algo de historia de las principales escuelas de interpretación profética. Los sistemas son bastantes distintos entre sí, como para distinguirlos. En verdad son tres, básicamente son tres los sistemas de interpretación profética. Cada uno tiene una larga historia tras sí y cada uno asevera ser el correcto, debido a que todos ellos han tenido o tienen sostenedores eminentes. Estos tres sistemas de interpretación profética afectan tanto al libro de Daniel como al de Apocalipsis y a algunos otros libros proféticos. En primer lugar tenemos la escuela preterista. La escuela preterista. El término preterista procede de la palabra pretérito, que significa pasado. Dicha escuela considera las profecías, tanto de Daniel como de Apocalipsis, habiéndose cumplido ya hace mucho tiempo. El fundador u originador de esta escuela fue Porfirio, del año 233 al 304 después de Cristo. Porfirio fue un neoplatonista que vivió en el siglo III, murió en el 304. Fue un violento opositor del cristianismo y un ardiente defensor del paganismo. Él sostuvo que las profecías de Daniel no fueron más que la historia presentada como preanunciada o vaticinada. El neoplatonismo, fundado por Anmonio Sacas, 245 aproximadamente, debió realmente su desarrollo a Plotino, del 205 al 270, quien se estableció en Roma hacia el año 244 y luego pasó a ser dirigido como movimiento por Porfirio. Era una interpretación panteísta, mística, del pensamiento de Platón. Enseñaba que Dios es la existencia simple y absoluta, perfecta, de la cual proceden todas las existencias inferiores. De él emana el nous, como el logos en la teología de Orígenes. Del nous deriva su existencia el alma del mundo, y de ésta las almas individuales. Del alma del mundo procede el reino de la materia. Pero cada etapa es inferior a la que le precede, desde Dios, que es perfecto, hasta la materia que, comparada con él, es negativa. La moral del neoplatonismo, del que estamos hablando, como la de la última filosofía griega en general, era ascética, y su concepto de la salvación era el de la elevación del alma a Dios en mística contemplación, cuya finalidad era la unión con lo divino. Estos conceptos eran los que manejaba Porfirio, además de ser uno de los más destacados opositores del cristianismo del segundo siglo. Había nacido posiblemente en Tiro y murió en Roma, donde enseñaba filosofía. Por el año 270, cuando vivía en Sicilia, compuso un tratado de 15 libros, Adversus Christianus. Esta obra no ha llegado a nosotros debido a que fue tenazmente combatida y destruida, particularmente en el siglo V. La conocemos en sus lineamientos generales, sin embargo, debido a que hubo varios apologistas cristianos que se dedicaron a refutarla, y entre ellos especialmente Jerónimo. En esta obra, Porfirio no se dedicó tanto a la sustancia del cristianismo, porque muchísimos ataques previos no habían podido vulnerarla,
Más bien se dedicó a atacar los registros en los cuales la sustancia está transmitida. Trató de identificar el libro más citado por cristianos y judíos y descubrió que era el de Daniel, y hacia él dirigió su ataque. Entre las cosas que escribió en referencia al libro de Daniel tenemos lo siguiente: Daniel no predijo tanto eventos futuros, sino que más bien se dedicó a narrar los ya ocurridos. Todo lo que él dijo hasta el tiempo de Antíoco contiene verdadera historia, pero si alguna cosa fue adivinada más allá de este punto, fue falsa, porque él no conocía el futuro. Es citado por Jerónimo en Commentaria in Danielen, prólogo. Porfirio también enseñó que Daniel fue escrito originalmente en griego y traducido más tarde al hebreo, pero basó su argumento en la historia de Susana, uno de los agregados apócrifos del libro, y que el tercer imperio de Daniel 2 y 7 estuvo representado por Alejandro Magno en persona, el cuarto, las luchas entre Seleucidas y Ptolomeos. En cuanto a los 10 reinos, fueron 10 reyes, y él, Porfirio, los seleccionó entre los Seleucidas, de tal modo que el 11º resultara Antíoco. Su línea de ataque estuvo tan bien montada que muy poco pudieron hacer para mejorarla sus sucesores. Cuando sus ideas resurgieron en tiempo de la Reforma para vulnerar la interpretación profética de los reformadores. En el sistema o escuela preterista militan la mayoría de los eruditos judíos y buena parte de los críticos germanos, quienes o son judíos o tienen un trasfondo judío. El preterismo moderno fue presentado por su fundador, el jesuita Luis de Alcázar, 1554 a 1613, nacido en Sevilla. Su esquema fue preparado deliberadamente para hacer frente a los protestantes en tiempos de la Contrarreforma. Aunque trabajó sus argumentos durante unos 40 años, falleció sin verlos en forma impresa. En realidad, las 900 páginas de su investigación del sentido secreto del Apocalipsis fue publicada póstumamente en latín en el año 1614. Alcázar adoptó su idea capital de Agustín de Hipona, para quien la Nueva Jerusalén del Apocalipsis es la Iglesia Católica. Sobre esa idea fundamental, aunque totalmente errónea, que tenía a su favor la afamada obra La Ciudad de Dios, Alcázar construyó su esquema interpretativo del Apocalipsis. Propuso una interpretación según la cual los capítulos 1 al 11 se referían a la sinagoga y a la destrucción de Jerusalén por los romanos, y que los capítulos 12 al 19 indicaban el triunfo de la iglesia sobre el paganismo de Roma, simbolizado por la ramera que se enriquecía con los reyes de las naciones. Con respecto a los 3 capítulos finales del Apocalipsis, opinaba que el 20 se refería a las persecuciones organizadas por el anticristo y el juicio final. Los capítulos 21 y 22 del último libro bíblico, según Alcázar, describen el glorioso triunfo de la iglesia romana. Para Alcázar, el milenio había comenzado con la caída de Roma, la Babilonia apocalíptica y el exterminio de la idolatría pagana en los fuegos espirituales del catolicismo. El anticristo fue Nerón, y 1260 días representaban la duración de la persecución de los primeros cristianos por los judíos. Todo eso estaba prefigurado por Antíoco y su persecución en contra de los judíos en el siglo II a.C. La influencia de Alcázar en el protestantismo fue fuerte. Entre los protestantes destacados que adoptaron algunas de las ideas de la exégesis preterista del jesuita de Alcázar se distinguió Hugo van Groot, 1583 a 1654, más conocido por su apellido latinizado Grotius. Este abogado holandés se destacó como jurista, hombre de Estado e historiador. En el campo religioso fue uno de los jefes de los arminianos en su país natal, donde en 1618 fue condenado a perpetuidad. Pero habiendo escapado de la cárcel, huyó a Francia, donde fue recibido cordialmente por el rey Enrique IV, 1589 a 1610, a quien había conocido años antes. Ya estando en París, en 1625, publicó la más famosa de sus obras, concerniente al derecho de la guerra y de la paz.
Esta extraordinaria obra le valió el título de Padre del Internacionalismo. La fama internacional ganada por Grocio fue reconocida por Gustavo Adolfo, rey de Suecia, en 1611 a 1632, quien lo nombró embajador ante la corte de Francia. En tales circunstancias, Grocio cultivó la amistad del teólogo y cronógrafo jesuita Denis Petau, 1583 a 1652, o Dionisius Petavius, quien procuró desviarlo del protestantismo para acercarlo al romanismo. Fue así que el influjo del jesuita Petavio sobre Grocio llegó a extremos insospechados. El gran internacionalista holandés, después de haber sido convencido que la exégesis preterista del jesuita español Luis de Alcázar era la mejor, decidió publicar en forma anónima una obra contra la exégesis historicista de los protestantes. Esa obra, comentario a ciertos textos que se relacionan con el anticristo, fue editada en Ámsterdam en 1640. En ella declaró que el papado no era aludido por ninguna profecía de la Biblia. Los resultados de la obra anónima de Grotius no se dejaron esperar. Fue así como los argumentos de esa obra anónima motivaron las réplicas de algunos eruditos protestantes, quienes descubrieron que, a pesar de que utilizaba argumentos de los jesuitas preteristas, había sido escrita nada menos que por el eminente internacionalista Grocio. La primera refutación de esa obra de Grocio fue realizada en ese mismo año por el teólogo belga Samuel Desmarets. Pocos años después fue publicada la refutación más madurada del teólogo alemán Johannes Coxevius de Bremen, quien publicó una obra erudita sobre exégesis, cuyo valor le valió el cargo de profesor de teología en 1643. Aun cuando Grocio no contestó a sus dos contendores, siguió bregando por el ecumenismo, llegando inclusive al punto de sugerir que los protestantes regresarán a la Iglesia Católica. La influencia del preterismo de Alcázar siguió ganando terreno entre el protestantismo. Otro destacado protestante que adoptó la exégesis preterista fue el inglés Henry Hammond, 1605 a 1650. Este teólogo, miembro de la Asamblea de Westminster, canónico de la Christ Church desde 1645 y uno de los capellanes reales de Inglaterra, fue el autor de paráfrasis y anotaciones sobre todos los libros del Nuevo Testamento, publicada en inglés en 1653 y traducida al latín en 1698. También fue autor de otras obras, 8 obras, entre las cuales se destacó las que les mencioné. Se trata de una obra que, al comentar el Apocalipsis, siguió las huellas del preterismo, puesto en circulación en el mundo protestante por Grocio. Pero aun cuando Alcázar encontró discípulos en el ambiente católico, J.I. Bossuet, y protestante también, H. Grotius, H. Hammond, esas tendencias llegaron a ser representativas solamente a partir del fin del siglo XVIII y durante el siglo XIX, cuando la concepción de Porfirio penetrara en el protestantismo con Selmer, Eichhorn, Corrodi, Berthold Gesenius et Bleck. La mayor influencia para él, o para que el protestantismo se abriera a sus puertas en este sentido, para que las abriera, provino de la aceptación y promoción de este sistema de Porfirio, y que fue resucitada por el jesuita de Alcázar por parte del racionalista J.G. Eichhorn, 1752-1827, quien se caracterizó por su actitud racionalista. Aun cuando Eichhorn no fue el fundador del racionalismo, pues tuvo por precursores de dicha corriente a Christian Thomasius, 1655-1728, Hermann von der Hardt, 1660-1746, Christian Wolff, 1679-1734, Johann Salomon Semmler, 1725-1791, Gotthold
Efraín Lessing, 1729-1781 y otros. Su influencia nacionalista produjo uno de los ataques su influencia racionalista más bien, produjo uno de los ataques más severos y demoníacos contra las escrituras, principalmente los escritos proféticos. Para tener una idea del daño producido por el racionalismo unido al sistema preterista de Alcázar, tan solo echemos una ojeada a sus postulados básicos fundamentales. A. Ateísmo, desde la duda hasta la negación. B. Negación de la divinidad, abierta y osada. C. Rechazo de las profecías, es decir, no hay profecía auténtica ni fraguada después de los acontecimientos. O más bien, no hay profecía auténtica, sino que lo que ha ocurrido con lo que se pretende que es profecía no es otra cosa que acontecimientos que fueron fraguados, presentados como profecía cuando en verdad ya habían ocurrido. Este recorrido del preterismo a través de la historia desde Porfirio produjo o dio como resultado tres clases de preteristas. Primero, los católicos que seguían a los de Alcázar y sus continuadores. Segundo, los protestantes que adoptaron las exposiciones de Hugo Grocio. Y tercero, los racionalistas que admiraron los puntos de vista de J.G. Eichhorn. Aunque estos tres grupos no tenían las mismas finalidades, tuvieron en común un punto de vista preterista que situaba la obra del cuerno pequeño del libro de Daniel en los días del rey Antíoco IV de Siria, y por consiguiente no relacionaban esa profecía con el papado. Los racionalistas llegaban a negar toda profecía y opinaban, como el filósofo neoplatónico Porfirio, que los escritos que se adjudicaban a Daniel, que vivió en los días del rey Nabucodonosor II, habían sido preparados en los días del rey Antíoco IV Epífanes. Tal punto de vista implicaba la interpretación de que los 3 tiempos y medio del libro de Daniel fueron considerados como 3 años y medio literales. Finalmente, cuando estas ideas fueron aceptadas por el racionalista germano J.G. Eichhorn, que murió en 1827, hacia finales del siglo XVIII, el camino quedó abierto para su aceptación en el protestantismo. En 1842, Moisés Stuart lo introdujo en los Estados Unidos. Sus numerosos representantes estaban de acuerdo en un punto básico: no hay nada en las profecías de Daniel y el Apocalipsis que se extienda más allá de la destrucción de la Roma pagana y del judaísmo. Síntesis de los postulados del sistema preterista. 1. No hay profecía auténtica, sino historia fraguada después de los acontecimientos. 2. En el caso del libro de Daniel, A. Su autor, que asevera haber vivido en tiempos de Nabucodonosor, siglo VI a.C., es un farsante. En realidad vivió en tiempos de Antíoco IV Epífanes. B. El anticristo es Antíoco IV Epífanes, perseguidor de los judíos en el siglo II. C. El papado no es tratado en ninguna parte del libro. D. Los 3 años y medio son literales y se cumplieron antes de Cristo. 3. En el caso del Apocalipsis, A. Babilonia es Roma imperial. B. El anticristo es Nerón, del cual Antíoco era un símbolo. C. El milenio comenzó con la caída de Roma. D. Los 1260 días representaban la persecución de los primeros cristianos. E. La gran ramera es alusión a Roma imperial. F. La ciudad de Dios es la Iglesia católica, es decir, la Nueva Jerusalén. En resumen, el preterismo fue el mejor medio ideado para desviar la atención de la posición de los reformadores, que apuntaban prácticamente unánimes al papado como el anticristo, tanto de Daniel como del Apocalipsis, y a la Iglesia romana como la gran ramera de Apocalipsis 17. Es muy lamentable que renombrados representantes del protestantismo hayan mordido el anzuelo filosófico del preterismo, porque el mismo apunta en posición diametralmente opuesta a la interpretación de los reformadores respecto al anticristo, la gran ramera, la gran tribulación, el milenio, la segunda venida y prácticamente todo el ministerio del Mesías.
En otras palabras, el abrazar el preterismo por parte de un protestante es traición a sus propios fundamentos originados en la Reforma, pues este sistema socava los mismos fundamentos del cristianismo. Y esto nos lleva a la siguiente escuela, la escuela futurista. Hablemos un poco del contexto histórico de su surgimiento. Antes que amaneciera el protestantismo, entre los precursores de la Reforma, se enseñó que el llamado papismo no era cristianismo genuino y apostólico, sino una forma aberrante y anticristiana. En consonancia con ese punto de vista, se invocaron las profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento que describían la actuación del anticristo. Como según el capítulo 7 del libro de Daniel, es el poder perseguidor, tendría una supremacía de 1260 años, se daba por evidente que el anticristo no era un individuo sino una institución y que como tal estaba encabezada sucesivamente por los papas. Ese fue el punto de vista publicado por Wycliffe, 1342 a 1384, de Lutherworth en Inglaterra. Uno de los continuadores de la obra de Wycliffe, Walter Bright de Gales, fue procesado en 1391 por varias acusaciones, entre las cuales figuraba la siguiente. El dicho Walter frecuentemente ha dicho y comúnmente alegó que el Papa es el anticristo y el seductor del pueblo y absolutamente contra la ley y la vida de Cristo. Otro eminente continuador de Wycliffe, Sir John Olmsted, 1360-1417, caballero de Herefordshire, conocido como Lord Cobham, fue detenido como hereje por su disidencia respecto a las doctrinas de Roma. Durante el proceso que se le siguió, citó los versículos bíblicos en los cuales fundaba su convicción de que el papado era el anticristo, pero sus razones no fueron aceptadas por el clero y se le condenó a muerte. Durante el segundo examen que se le hizo antes de la condena, dijo: «Dejad que todo hombre considere esto, que Cristo fue manso y misericordioso, el Papa es orgulloso y tirano, Cristo era pobre y perdonador, el Papa es rico y malicioso homicida, como sus actos diarios lo demuestran, Roma es el verdadero nido del anticristo». Los escritores protestantes que señalaron al papado como el anticristo formaron una legión que invocaba las sagradas escrituras y destacaba que ese poder, según las profecías bíblicas, se caracterizaría por sus intenciones de cambiar la ley de Dios y por sus acciones perseguidores contra los fieles. El contraataque violento de Roma no dio resultados porque se transformaba en un argumento actualizado acerca de las características del anticristo. La institución de la Inquisición y la del índice de libros prohibidos, así como los concilios de la Contrarreforma, no fueron suficientes para conjurar las interpretaciones historicistas de las profecías bíblicas. Media Europa se apartó de la comunión católica romana y abrazó el protestantismo. Algo debía hacerse y con urgencia por parte de la Iglesia romana o terminaría en el colapso. Había que cambiar el método y desviar la atención de las personas de la dirección hacia la cual apuntaban unánimes las profecías señalando al papado como el anticristo. Fue en ese momento crítico para el catolicismo romano cuando los jesuitas de España intervinieron con dos exégesis contradictorias que contaron con el apoyo de los católicos que por otra parte se vieron en la situación de optar entre las dos hipótesis contradictorias, la futurista y la preterista. Es entonces cuando surge la escuela exegético-futurista, encabezada por el jesuita español Francisco de Ribera, 1537 a 1591. Dicha escuela enseñaba que el anticristo no aparecería sino precisamente antes del fin del mundo y que sería destruido después de 3 años y medio de supremacía por la aparición oportuna de Cristo. Esta posición fue defendida por el jesuita portugués Blasius Viegas, 1554-1599, por el cardenal italiano Roberto Bellarmino, 1542 a 1621. Por su parte, Francisco Ribera, quien llegó relativamente joven a ser profesor de la Universidad de Salamanca
y que ideó este sistema para enfrentar a los protestantes que enseñaban a Roma como el anticristo, hacia el año 1500 publicó su comentario del Apocalipsis, unas 500 páginas. En su interpretación de los primeros capítulos vio a la Roma pagana, pero en todo el resto un anticristo que había de gobernar 3 años y medio literales. El milenio, periodo de longitud indefinida, lo extendido entre la cruz y el advenimiento del anticristo. La mujer de Apocalipsis 17 representa a la Roma cristiana, cuando ésta caiga de la fe por desobedecer y despreciar al Papa, evento todavía futuro, y afirma que sería destruida por ese mismo. Ninguna profecía señalaba a la iglesia de Roma de su tiempo, sino solo a la Roma pagana y a la Roma cristiana antipapa del futuro. Roma pagana en el pasado y Roma en el futuro. Además de Blasius Viega y Roberto Bellarmino, otros 2 católicos abrazaron las ideas de Rivera, el jesuita belga Cornelius de Lapide y el dominico valenciano Román Malvenda. Los 4 continuadores inmediatos del teólogo de Rivera influyeron mediante las publicaciones de sus respectivas obras, especialmente en Italia, Bélgica, Portugal, España y las colonias portuguesas y españolas en América, en cuyas bibliotecas conventuales se conservan esos libros exegéticos futuristas. De los 4 partidarios de las exégesis futuristas de principios del siglo XVII, el que más contribuyó a su divulgación a causa de su posición fue el cardenal Roberto Bellarmino, 1542 a 1621, quien contaba con muchos admiradores entre sus discípulos de diversos países que siguieron los cursos de teología controvertista en el Colegio Romano, al cual fue llamado por el Papa Gregorio XIII, 1572-1585. El Papa Clemente VIII, 1592 a 1605, declaró lo siguiente acerca de Bellarmino: la Iglesia de Dios no tiene igual en su erudición. Uno de los argumentos repetidos por este teólogo jesuita fue dirigido contra el principio de contar los días proféticos como años literales. De ese modo intentó reducir los 1260 días proféticos a 3 años y medio, que adjudicó a la supremacía del anticristo antes del segundo advenimiento de Cristo. En el libro quinto de su obra exegética, Bellarmino extremó los argumentos para negar que el Papa fuese el anticristo, diciendo que no puede haber confusión porque el Papa no tiene poder temporal sino simplemente espiritual. Este párrafo significó que esa obra fuese puesta en el Index Prohibitorum por el Papa Sixto V. El teólogo jesuita Rivera habla del anticristo como un personaje futuro, un emperador que haría un pacto con los judíos por 7 años y con ellos dominaría el mundo. El antisemitismo de esta doctrina salta a la vista. El objeto no era otro que situar al anticristo en Jerusalén y no en Roma. Es decir, apartar la idea de que el papado tiene que ver con el anticristo. Relaciona este personaje con el templo de Dios, y como el templo de Dios estuvo en Jerusalén, pretende que el templo volvería a ser reconstruido en la santa ciudad y que sobre ese templo se sentaría el anticristo. Un medio muy poderoso para difundir la exégesis futurista de Francisco de Rivera y de sus continuadores fue la llamada Compañía de Jesús, conocida generalmente como la Orden de los Jesuitas. Esa orden, aprobada por el Papa Pablo III mediante su bula Regimini Militantis Ecclesiae del 27 de septiembre de 1540, fue un triunfo para los planes del español Ignacio de Loyola. Cuando este falleció en 1556, contaba aproximadamente con 1000 miembros. En el año 1611 habían ascendido a 13.112. En 1710 a 19.978 y en 1745 a 22.589, esparcidos en las más diversas regiones del mundo. El promotor y defensor de la exégesis futurista de Rivera y Bellarmino fue el dominico español Tomás Malvenda, quien logró que su obra se publicara en Roma en 1604.
Su argumentación se caracterizó por las referencias a la patrología, para demostrar que la aparición del anticristo había sido señalada como si se tratara de un judío que aparecería inmediatamente antes del segundo advenimiento, según Efraín el Sirio, Crisóstomo, Cirilo de Jerusalén, Agustín de Hipona, Teodoreto, Próspero de Aquitania, Gregorio y Beda. Los capítulos 32 y 33 de su obra de Anticristo se dedican a la exposición del problema de la identificación futurista del anticristo como el adversario que se presentará en los años que precederán al segundo advenimiento de Cristo. Por esto destacó que al ignorarse la fecha del magno acontecimiento del regreso del Redentor, entonces no era posible establecer el año cuando se presentará como anticristo un judío de la tribu de Dan. Esta última idea fue categóricamente rechazada por el jesuita chileno Manuel Lacunza y Díaz, 1731 a 1801, quien adoptó la exégesis historicista que considera al anticristo no como un individuo, sino como una institución. Por su parte, el jesuita Belarmino, al publicar su obra Disputationes de Controversis Christianae, Fidei adversus uius temporis eoréticos, conferencias polémicas acerca de los puntos discutidos de la creencia cristiana en contra de los herejes de este tiempo, terminada en 1593, puso en circulación probablemente la apología más completa de la fe católica y el arsenal de todos sus futuros defensores y expositores. Supo encontrar y explotar los puntos en que los intérpretes protestantes diferían entre sí. Su punto de ataque fue el cumplimiento profético de los días en la profecía, es decir, el principio del día-año. También comprobó que el nombre de Lutero equivalía al 666, etcétera, etcétera. Según Belarmino, el anticristo sería un judío individual que llegará a dominar el mundo durante 3 años y medio literales. El cuerno pequeño fue Antíoco IV. El Papa no es el anticristo, del momento que su trono no está en Jerusalén, ni en el templo de Salomón. Por lo tanto, nadie pondrá en duda el hecho de que desde el año 600 ningún pontífice romano ha estado en Jerusalén. Capítulo 13, página 195 de su obra. La enseñanza futurista no pasó a la iglesia protestante sino hasta el año 1826, cuando el reverendo S.R. Maitland, que trabajaba con el arzobispo de Canterbury, la introdujo en Inglaterra. 4 años más tarde, J.N. Derby, fundador de la asociación Plymouth Brethren, tomó estas ideas del futuro anticristo y desde entonces se fue introduciendo en otras iglesias. Lástima que hayan tomado el error del jesuita Rivera. Se ha vuelto predominante en el protestantismo laico en general, aunque no en el de los eruditos, quienes en su mayoría son preteristas. En el siglo XIX, la escuela futurista encontró adeptos en el protestantismo. S.R. Maitland, J.H. Todd y J. Derby. Esta lectura influenció a Auberlen en su presentación del anticristo, pese a que este autor siguió más bien la escuela historicista. Actualmente las dos escuelas que predominan son la preterista y la futurista, descartándose así la interpretación histórico-futurista que comprende los símbolos proféticos de Daniel como refiriéndose a la historia político-religiosa del mundo hasta que Dios establezca su reino eterno. Sin embargo, la interpretación que predomina con respecto a Daniel es la preterista. Y esto nos lleva a introducirnos un poco en la tercera escuela. ¿Cómo estamos con el tiempo? Sí, la escuela historicista, que ya dejó de ser protestante para volverse casi exclusivamente adventista. Es anterior a la preterista y a la futurista. Algunos postulados generales en los que se basa, entre otros. A.
Las visiones de Daniel son genuinamente proféticas. B. El cuarto imperio es Roma en su fase pagana y su extensión o continuidad es la Roma cristiana. C. Las profecías son de cumplimiento continuo, progresivo y sin alteración de secuencia. D. Hubo profecías que se cumplieron totalmente en el pasado. E. Hay profecías que se cumplirán todavía en el futuro. F. Hay profecías que están en vías de cumplimiento en un presente continuo, constantemente actual. G. Las profecías que implican un tiempo específico previamente especificado se cumplen puntualmente con exactitud histórica. H. En los casos donde la profecía anticipa acontecimientos aún futuros, la interpretación debe hacerse bajo extrema prudencia. I. La correcta interpretación de las profecías está supeditada en alto grado a los acontecimientos que se suceden en el tiempo. J. Todas las pistas identificatorias del anticristo apuntan a su manifestación visible en el sistema papal. El sistema historicista ha sido el método interpretativo lógico y tradicional antes que surgieran dos sistemas adversos, el preterismo y el futurismo. Este sistema toma en cuenta el carácter progresivo de las profecías bíblicas. Dicho principio ha sido expresado por Samuel A. Carlyle en la siguiente forma: Dios es el mismo a través de la eternidad, pero Él ha visto la conveniencia de revelar más y más acerca de sí mismo a medida que su pueblo está preparado para recibir mayores revelaciones. Debe reconocerse también, nos dice este autor, el énfasis conservativo del término revelación progresista. No se debe pensar en la Biblia como de un simple informe del progresivo descubrimiento de la verdad. Jesús expresó a sus discípulos que aún no estaban en condiciones de recibir las revelaciones de otras verdades, pero que llegarían a conocerlas después mediante revelaciones especiales. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16, 12 y 13. Una revelación progresiva se observa en el libro de Apocalipsis o Revelación, porque amplía los datos proféticos presentados en Daniel, termina diciéndonos este autor. Por otro lado, es importante recalcar que en la exégesis historicista, si se busca una verdadera interpretación de determinada profecía bíblica, no se puede exigir del exégeta que sus interpretaciones se anticipen a los acontecimientos. Basta con que certifique la precisión de las profecías ya cumplidas. Y esto nos lleva a otro aspecto importante en la introducción al libro de Daniel, después de ver las escuelas de interpretación, que es generalidades acerca del libro. Generalidades acerca del libro. Sería el punto F para los que están llevando nota, punto F. Pero el tiempo se nos fue, vamos a dejarla por aquí y continuamos en la próxima ocasión. Bendiciones para todos.